Equilibrio ácido-base. Hay algunos conceptos claves para poder entender las alteraciones del estado ácido-base del organismo. Primero y principal, toda sustancia ácida es aquella que es capaz de ceder protones o hidrógenos. Y bases son aquellas sustancias capaces de aceptar los protones de hidrógeno. El pH es una forma práctica de expresar la concentración de protones libres en una solución. Y para poder calcularlo se halla el logaritmo negativo de la concentración de protones. La concentración de protones normal en nuestro organismo es de 40 nanoequivalentes por litro, lo que equivale a 0,000004 miliequivalentes por litro. O sea, una cantidad extremadamente pequeña, y por eso es que se usa esta forma de denominación, que es el antilogaritmo de la concentración. ¿Qué pasa cuando en el organismo cambia la concentración de protones? Bueno, cuando esta concentración baja, el pH va a aumentar porque el paciente o el medio interno entra en alcalosis. Y cuando esta concentración de protones aumenta, equivale a una disminución del pH y a una acidosis. Entonces, ¿cómo se mantiene el equilibrio ácido-base en nuestro organismo, en nuestro medio interno? Gracias a una serie de amortiguadores corporales que van a tratar de minimizar y de evitar cambios en la concentración de protones para que todo el sistema se mantenga en un equilibrio y las enzimas puedan funcionar, y lo mismo se mantengan las estructuras celulares en perfecto funcionamiento. Entonces, nosotros tenemos una serie de amortiguadores o de tampones y vamos a usar ácidos para neutralizar bases que se puedan añadir, y vamos a usar bases para neutralizar esos ácidos que se van a generar o que se puedan añadir. Entonces, ¿cuál es el principal amortiguador o el principal tampón en nuestro organismo? Es el del ácido carbónico bicarbonato. Y bueno, y aquí está la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que es a partir de la cual se hace el cálculo en el cual se mantiene esta concentración de protones en equilibrio, y que de esa manera permite que el organismo encuentre un estado ideal en la concentración de estos dos ácidos y bases. Entonces, el pH es igual al pK de una solución, que es la constante de disociación, más el logaritmo negativo de la concentración de bicarbonato dividido ácido carbónico. Y nosotros tenemos que considerar que el ácido carbónico es un ácido sumamente inestable y que se disocia fácilmente en dióxido de carbono y agua. Por eso es que el bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono son muy fácilmente medibles en nuestro organismo, y a esta concentración de la presión parcial de dióxido de carbono hay que multiplicarla por una constante, o sea, un alfa 0,03, y esto nos va a dar origen a los 40 milímetros de mercurio, que son lo habitual o lo normal de presión parcial de dióxido de carbono, por 0,03 va a dar 1,2, y la concentración normal de bicarbonato es 24, o sea que esto va a dar igual a 24 dividido 1,2, es el antilogaritmo de 20, más la constante de disociación de la solución, que es 6,1, por eso el pH normal es de 7,4 y expresa esa concentración de protones. Entonces, ¿cuáles son los principales
tampones o amortiguadores con los cuales nosotros contamos. Bueno, el de mayor importancia es el que se encuentra en el líquido extracelular, que es el que está compuesto por el bicarbonato ácido carbónico, que como yo ya les expliqué es el equivalente al dióxido de carbono, ya que el ácido es sumamente inestable. Entonces esto es a partir de una base conjugada, que sería el bicarbonato, que sería el componente metabólico del cual el riñón es un gran responsable de su recuperador y regenerador, y un ácido débil, que sería la parte que se va a eliminar por la respiración, que sería el componente respiratorio. Entonces, este es el principal amortiguador que está en el líquido extracelular, que va a tamponar el 65% de las modificaciones en el equilibrio ácido-base. Y estos dos componentes, tanto el bicarbonato como el dióxido de carbono, son muy fácilmente medibles en el plasma, y ellos se regulan en forma independiente, porque como yo les dije, uno se va a regular a partir de la parte respiratoria y el otro de la parte metabólica, de la cual se va a hacer cargo el riñón. Y existen otros tampones que son de acción también muy rápida, que son intracelulares, como la hemoglobina y el fosfato y algunas proteínas, que también van a ayudar a amortiguar estos cambios en la concentración de los protones. También existe otro tampón que es óseo, y que va a demorar mucho más tiempo en regular estas modificaciones en la concentración, o sea, son más lentos. Entonces nosotros tenemos una producción fija, o una diaria fija de ácidos como consecuencia del metabolismo de los distintos alimentos que estamos consumiendo, y entonces estos alimentos van a generar una serie de ácidos, y estos ácidos pueden ser volátiles o no volátiles. Generalmente los ácidos volátiles se forman a partir del metabolismo de las grasas y de los carbohidratos, y generan alrededor de 15.000 milimoles por día de dióxido de carbono y de agua, que van a ser eliminados a través del pulmón. Y después tenemos una serie de ácidos no volátiles, que son ácidos y bases azufrados, como por ejemplo la metionina, la cisteína, bases catiónicas como arginina, lisina, o sea, los que van a salir a partir de alimentos de origen animal, o sea, de proteínas, y a su vez esta pérdida de bicarbonato a través de las heces también va a equivaler a un ácido más, o sea, se va a generar algo más de ácido a partir de esta pérdida, junto con la que produzcan el metabolismo de las proteínas, y también esto va a dar origen entonces a una serie de bases que no son tampoco volátiles, y que se van a generar también a partir de ácidos y bases aniónicas, como el glutamato, el aspartato, y algunos aniones orgánicos como el citrato y el acetato, a partir del metabolismo en el hígado, y que por fin van a dar origen a bicarbonato. Entonces, todos estos amortiguadores van a permitir que nuestro organismo se resista a cambios agudos del pH, pero bueno, para poder lograr esta neutralización de esta carga ácida diaria obligada a partir del metabolismo de los alimentos o de la dieta, entonces nosotros tenemos que generar una forma de mantener este equilibrio. Entonces,
¿Cómo se logra esta situación de equilibrio? Bueno, una es porque se tiene que el riñón encargar de una excreción, de una carga diaria de ácidos fijos, y por el otro lado la excreción respiratoria de los ácidos volátiles. O sea que tanto el riñón como el pulmón se tienen que encargar de eliminar ácidos, pero también hay que encargarse de recuperar el bicarbonato que se va a filtrar libremente a nivel renal, y como solo no va a alcanzar para mantener este equilibrio, debe encargarse también de generar bicarbonato de nuevo para que de esta manera entonces se mantenga en una situación de normalidad. Entonces hay dos conceptos que son claves. Uno, la acción sería la síntesis de bicarbonato, la recuperación y la excreción de estos ácidos fijos no volátiles, y el sitio anatómico donde esto va a ocurrir es a nivel de los túbulos renales. Entonces, ¿cómo recupera el bicarbonato filtrado el riñón? Bueno, una parte más, y la más importante, que es el 80%, se recupera o se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal por acción de las anhidrasas carbónicas, tanto la que está en la luz tubular como la que está intracelular. Entonces, el bicarbonato se filtra libremente, se une a protones de la orina, forma ácido carbónico sumamente inestable que se disocia. Esto difunde libremente hacia el interior de la célula. Esta anhidrasa carbónica vuelve a formar ácido carbónico que se disocia rápidamente, y de esta disociación, bicarbonato por una bomba, un cotransportador sodio-bicarbonato, pasa 3 moléculas de bicarbonato y una de sodio hacia la sangre de los capilares peritubulares, y por el otro lado excreta esta molécula de protón que por fin se va a volver al circuito anterior. ¿No es cierto? Y en la célula del túbulo distal va a pasar, o sea, se va a terminar de reabsorber más bicarbonato. En este caso no hay anhidrasa carbónica a nivel tubular, sino que solamente está intracelular. Bueno, entonces estos protones van a pasar a la luz. El bicarbonato que no se reabsorbió en el proximal se va a encontrar con estos protones, se va a formar CO3 y una molécula de protón. Esto va a dar origen a una molécula de ácido carbónico que se va a disociar y se va a eliminar como tal, pero de esta disociación va a pasar una molécula de bicarbonato y un protón que vuelve a la orina para seguir con el mismo circuito. Eso sería la forma de recuperar los bicarbonatos que se filtran libremente. Fíjense que esta última función va a ser solamente de un 10 o un 15% a nivel de la célula distal. ¿Y cómo se va a sintetizar? Porque con esto solo no alcanza. Entonces, porque no es suficiente para amortiguar toda esa carga ácida que producimos obligatoriamente. Entonces, va a demandar de la formación de más bicarbonato y de la eliminación o titulación de protones. Entonces son dos mecanismos por los cuales se forma bicarbonato y se eliminan moléculas de ácido. Uno, el sistema de fosfato disódico o fosfato monosódico, y el otro, la amiogénesis amoníaco-amonio. Entonces, ¿cómo se va a formar cómo se va a sintetizar más bicarbonato y a su vez
eliminar protones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El fosfato disódico se filtra libremente a la luz tubular y este se va a disociar y va a perder una molécula de sodio, y esta molécula de ácido fosfórico o fosfato de sodio va a unirse a esta molécula de protón que sale de la célula distal, y esto va a dar origen a fosfato monosódico, que es lo que se va a excretar en la orina. Entonces, fíjense ustedes que acá se va a perder una molécula de protón, se va a eliminar un protón con este fosfato que se va a transformar de disódico a monosódico. Y por otro lado, adentro de la célula tubular va a existir, por supuesto, el dióxido de carbono que habíamos hablado en el paso anterior, con agua, y la anhidrasa carbónica, que en este lugar solamente es intracelular, va a dar origen al ácido carbónico, que se va a disociar y va a eliminar este protón que se va a unir a la molécula de fosfato, y este bicarbonato que con una bomba ATPasa dependiente que intercambia con cloro y lo va a pasar a esta molécula a la sangre peritubular, y va a entrar una molécula de cloro a la célula. Entonces, fíjense que por cada molécula de bicarbonato que se reabsorbe, se elimina un protón. Eso es así. Entonces se va a formar un bicarbonato por un protón. Este sistema se satura. ¿Por qué se satura? Porque depende del fosfato que se vaya a formar, el fosfato disódico que se va a formar, este ácido, ¿no es cierto? Y se va a filtrar y eliminar. Pero cuando no exista fosfato, entonces este sistema se va a saturar, no va a poder funcionar porque va a depender del fosfato filtrado. En cambio, el de la glutamina es un sistema que no se satura nunca, no se suspende. ¿Por qué? Porque depende de la glutamina que se va a formar a partir dentro de la célula tubular. Entonces, en este caso también se van a generar nuevas moléculas de bicarbonato y se va a secretar protones hacia la luz tubular. Esto se va a unir a las moléculas de amoníaco y se va a eliminar como amonio. Este es un sistema más complicado. La glutamina va a ingresar a la célula y por fin se van a unir a la molécula que va a transformarse en amonio. El amonio va a reingresar a la célula, se va a disociar, el amoníaco va a pasar nuevamente a la sangre peritubular y de ahí va a volver para ser nuevamente excretado a la luz tubular. Esto se va a unir a un protón y se va a eliminar como amonio. ¿Estamos? Y por el otro lado, bicarbonato que se va a formar a partir de esta molécula de ácido carbónico que va a disociarse y difundir libremente a través de la pared de la célula, va a encontrarse con esta anhidrasa carbónica que va a cumplir la misma función que en todos los pasos anteriores. Va a disociar el ácido carbónico, va a formar un protón que va a salir y se va a encontrar con esta molécula de amoníaco, y por el otro lado va a dar origen a este bicarbonato que se va a intercambiar con cloro y va a volver a pasar a la sangre peritubular. Entonces, fíjense que acá pasa lo mismo que en el caso anterior, se va a recuperar una molécula de bicarbonato por cada protón que pase a la orina. Y este sistema no se satura nunca. No va a seguir siempre. ¿Por qué? Porque la glutamina se va a seguir formando de acuerdo a las necesidades. Entonces, resumiendo, esta es la manera mediante la cual el riñón recupera, regenera bicarbonato y excreta esta carga de ácidos no volátiles
que no se pueden eliminar por otra vía. Otra de las situaciones importantes son los mecanismos de compensación. Nuestro organismo siempre trata de compensar de alguna manera, y estas compensaciones tienen un cálculo esperado. Para un determinado cambio, como por ejemplo podría ser en una acidosis metabólica, en la cual va a haber una caída en la concentración de bicarbonato, cada 1 miliequivalente por litro que caiga la concentración de bicarbonato, la presión parcial de dióxido de carbono tiene que caer entre 0,85 y 1,2 milímetros de mercurio a partir de los 40 milímetros de mercurio, que es lo que se considera normal. O sea, esa es la compensación que se espera. ¿Para qué? Para que el trastorno no sea mixto, sea puro. Hay acidosis, baja 1 miliequivalente por litro la concentración de bicarbonato, la PCO2 tiene que bajar entre 0,85 y 1,2 milímetros de mercurio. Si hay alcalosis metabólica y la concentración de bicarbonato aumenta 1 miliequivalente por litro a partir de los 24-25, que es lo normal, la presión parcial de dióxido tiene que aumentar 0,7 milímetros de mercurio a partir de los 40, que es lo que se considera normal. En los casos de la acidosis respiratoria, cuando la PCO2 aumenta 10 a partir de los 40, la concentración de bicarbonato tiene que aumentar 1 si es aguda y 3 si es crónica. Eso es lo que se espera. En cambio, en la alcalosis respiratoria, si la PCO2 baja 10 milímetros de mercurio, la concentración de bicarbonato tiene que disminuir entre 2 y 2,5 miliequivalentes por litro si es aguda, o 5 si esta alcalosis respiratoria es crónica. O sea, estas son compensaciones adecuadas que habitualmente uno hace los cálculos para poder hacer el diagnóstico diferencial entre si esto es una acidosis, alcalosis metabólica o respiratoria pura o es un trastorno mixto, para poder llegar a hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para interpretar una alteración del estado ácido-base? Entonces tenemos que, primero, investigar de qué trastorno se trata, o sea, si es una acidosis, una alcalosis, si es metabólico, si es respiratorio. Después, ver si la respuesta, o sea, si la compensación a este trastorno es la adecuada. O sea, tenemos que hacer el cálculo para ver si la modificación que ofrece este sistema está adecuado a ese cambio que se produjo. Y después, ¿cuál fue el origen de esta descompensación? Entonces, nosotros tenemos 4 parámetros básicos que sí o sí tenemos que analizar. Primero, el pH. El pH nos va a indicar cuál es la gravedad de nuestro trastorno y cuál es, y nos va a indicar cuál es la concentración de protones que más o menos tenemos en esta situación. Y el valor de referencia del pH es 7,35 a 7,45, o sea, equivale a la concentración entre 4 más menos 5 nanomiliequivalentes. Fíjense que es muy estrecho. Segundo, ¿cuál es el valor de la PCO2? Para ver cuál es la respuesta respiratoria que está teniendo este trastorno metabólico, y los valores de referencia son entre 35 y 45 milímetros de mercurio, y cuando nosotros tenemos valores menores que 20 o mayores que 70 milímetros de mercurio, quiere decir que es una situación crítica o muy grave.
Y tercero, tenemos que tener en cuenta el valor del bicarbonato. ¿Por qué? Porque eso nos indica qué reserva de bicarbonato tenemos nosotros, y la referencia es de 21 a 29 miliequivalentes por litro o milimoles por litro, y es crítico cuando nuestro paciente tiene menos que 8 o más que 40 miliequivalentes por litro. ¿Por qué? Porque es la reserva tampón de bicarbonato, que en la mayoría de los informes de nuestro laboratorio nos lo informan como exceso de base. El exceso de base es la reserva de bases bicarbonato que tiene nuestro organismo, que es 0, lo normal, más menos 1. O sea que cuanto más negativo se hace el exceso de base, indica que hay una escasísima reserva de bases bicarbonato para poder amedrentar esta situación. Y lo cuarto es el anión gap. El anión gap es la medición de los aniones no mesurables, y es la diferencia que nosotros vamos a hacer entre las cargas positivas, que son los cationes en los cuales está el sodio, menos los aniones que podemos medir. ¿Y cuáles son los aniones mesurables? El cloro y el bicarbonato. Entonces, el valor de referencia es 12 más menos 4 de acuerdo a los distintos autores y a los laboratorios, que va a depender de los electrodos que usen para la determinación. Entonces, si empezamos con la acidosis metabólica, nosotros vamos a definir a acidosis metabólica, en las cuales, ¿no es cierto?, es un paciente que normalmente produce 1 miliequivalente por litro por kilo de peso corporal, y esto se excede por encima de esta producción, ¿no? Y tiene que existir la compensación respiratoria de la que yo les hablaba. Entonces, la presión parcial de dióxido de carbono tiene que reducirse entre 1.2 a 0,85 milímetros de mercurio por cada miliequivalente de bicarbonato que se disminuya en su concentración. Entonces, ¿cómo yo hago el cálculo? Bueno, el cálculo yo lo puedo hacer diciendo, bueno, la PCO2 esperada para este bicarbonato que tiene este paciente es igual a la concentración del bicarbonato que el paciente tiene más 15, y esa sería la PCO2 esperada. Entonces, en ese caso, si el valor da bien, yo diría el valor es equivalente a lo que le miden a mi paciente, entonces yo puedo considerar que esta acidosis metabólica está compensada con una disminución en la concentración de dióxido de carbono en base a los valores que recién expresé acá. O también es mucho más fácil, lo podemos medir también, decir, bueno, la PCO2 esperada para este pH o para esta disminución del bicarbonato tiene que ser igual a los dos dígitos a los dos últimos dígitos que me expresa el pH en este paciente. Por ejemplo, si yo tengo una disminución del pH a 7, por ejemplo, 20, la PCO2, si este es el pH de mi paciente, la PCO2 esperada para este desequilibrio debería ser de 20, o sea, tiene que ser parecido o andar cerca de este valor de los dos últimos dígitos, y de lo contrario hago este cálculo. Para el bicarbonato que tenga mi paciente le sumo 15, y eso es lo que yo tengo que esperar en su PCO2. Si no es así, tengo que considerar que hay otro trastorno que está afectando su estado ácido-base.
¿Cómo clasifico entonces a las acidosis metabólicas? Bueno, las acidosis metabólicas se van a clasificar de acuerdo al anión GAP. Entonces yo voy a tener acidosis metabólica con brecha aniónica alta o normoclorémica y con brecha aniónica normal, que son hiperclorémicas. Y yo tengo que partir de la consideración que el número de cargas positivas y negativas tiene que mantenerse en el mismo, tiene que ser el mismo valor. ¿Se dan cuenta? Entonces habíamos dicho que el anión GAP, en base a lo cual se clasifica esta acidosis, es la diferencia que existe entre los cationes mesurables, que podríamos considerar el sodio más el potasio, pero el potasio es un valor tan pequeño que habitualmente se desprecia, menos la concentración de cloro más la concentración de bicarbonato, que es lo que yo puedo medir. Porque estos ácidos que se sumaron acá no son mesurables. Entonces, cuando yo a esto le reste, a estos cationes que tengo acá, le reste estos aniones que tengo en este otro lado del esquema, y estos ácidos aumenten a expensas de disminuir la cantidad de bicarbonato, este valor, esta diferencia, me va a dar más alta. ¿Se dan cuenta? Me va a dar más alta porque estos valores, disminuye y se va a mantener en el mismo nivel. Entonces, por eso se llama brecha aniónica alta, porque el valor me da más positivo, y entonces por eso estos valores que están acá son distintos autores, y nosotros aquí consideramos más o menos 10 más menos 2, 12 más menos 2. Eso es lo que usamos acá en la Argentina. Entonces, en este caso de brecha aniónica alta con pacientes normoclorémicos, porque esto no se va a modificar, lo que va a bajar es el bicarbonato y va a aumentar el anión GAP, es cuando se adiciona un ácido al líquido extracelular, como por ejemplo la acidosis láctica, la cetoacidosis, la rhabdomiólisis, la falla renal aguda, la falla renal crónica, o una intoxicación exógena, como por ejemplo con aspirina, etilenglicol, metanol, etc. En cambio, cuando esta brecha aniónica se mantenga igual, ¿por qué se va a mantener igual? Bueno, porque si yo resto a estos cationes, le resto, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cuál va a ser el movimiento acá? El GAP se va a mantener siempre estable en estos pacientes y el cloro va a aumentar a expensas de la caída del bicarbonato. Entonces, este valor, en este caso, se va a mantener igual, no va a cambiar. Por eso se la llama normal, porque la diferencia me va a dar igual, 10 más menos 2, 12 más menos 2. Distinto acá, que como estos valores van a bajar, entonces la diferencia me va a dar más alta. ¿Entienden? Y en este caso, ¿qué va a pasar? Acá no hay un ácido que se produjo, sino que acá lo más probable es que haya una pérdida de bicarbonato del líquido extracelular, que puede ser digestivo o pueden ser renales, como en las acidosis tubulares renales, o que el paciente se intoxique con cloro. Entonces, bueno, acá está expresado lo mismo, por eso me atrevo a pasar esta diapositiva, y acá tenemos el ejemplo del caso cuando le agregamos un ácido fuerte. Supongamos que nuestro paciente tiene una cetoacidosis diabética y acá partimos de una situación normal en la cual el GAP es 12, el bicarbonato es 24, el cloro es 104 y el sodio está en 140. ¿Y qué va a pasar acá? Y bueno, a expensas de qué va a subir este GAP de 12 a 26 a partir de un ácido fuerte
que se agregue como una cetoacidosis como yo les contaba, o una acidosis láctica u otro o que tome aspirinas, y entonces este gap va a aumentar a expensas de este achique en la concentración del bicarbonato, ¿se dan cuenta? Por eso esa diferencia va a subir, va a aumentar, y el anión gap me va a dar 26. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo a 140 le resto 104 más 10, me va a dar 26, que es el anión gap. Por eso acá yo considero que esta acidosis es normoclorémica con aumento del anión gap. ¿Está? Entonces a mí me orienta a pensar que a lo mejor mi paciente tiene una acidosis metabólica porque tiene mucho lactato o porque tiene otra causa que no es hiperclorémica. En cambio, en este caso aquí, ¿qué va a pasar? El gap está igual, está en 12, el bicarbonato se va a modificar a expensas de un aumento del cloro. Entonces, este valor me va a dar lo mismo, 140 menos 128 me va a dar 12, y entonces yo voy a considerar que es hiperclorémica con gap normal. El gap no se modificó. Entonces, ¿cuáles son las causas de brecha aniónica alta? Un ácido fuerte que se agregó. Entonces, en estos casos, ¿en qué tengo que pensar yo? En cetoacidosis, que puede ser diabética, puede ser alcohólica o puede ser por un ayuno prolongado, a intoxicaciones por etilenglicol, aspirina o paracetamol, o alguna causa que genere acidosis láctica, la A hipóxica. No se olviden nunca del shock hipovolémico, séptico o cardiogénico que genera ácido en los tejidos periféricos, y entonces al no lavarse va a dar una acidosis láctica, o también la isquemia intestinal, o en el caso de pacientes que tengan una hipoxemia grave o que tengan una intoxicación con dióxido de carbono o una actividad muscular extremadamente intensa. La acidosis láctica tipo B es la por falla hepática, también por la intoxicación por metformina, salicilatos, por metanol, o sea, todo lo que va a dar falla hepática o también lisis tumoral o el estado convulsivo, que una vez que el paciente deje de convulsionar se va a arreglar sola, y también por delactato, que es cuando está el síndrome de intestino corto, ¿no es cierto?, que son pacientes a los cuales se le ofrece una gran cantidad de proteínas a un intestino delgado corto. Entonces, cuando llegue al grueso va a haber una oferta muy alta de lactato que se va a absorber y que puede generar esta acidosis metabólica. O también en el paciente con insuficiencia renal crónica o aguda, con uremia moderada o grave, que tenga imposibilidad de excretar estos ácidos que se van a generar. Y en el caso de la acidosis metabólica con anión gap hiperclorémica, entonces en estos casos, ¿cómo se va a generar esto? Bueno, esto se puede deber o a una disminución primaria en la concentración de bicarbonato, que va a generar un aumento de cloro en el suero. ¿Y cómo se puede perder bicarbonato? Bueno, se puede perder por vía renal o extrarrenal, como podrían ser las diarreas crónicas. Entonces, ¿cómo yo identifico a esta acidosis metabólica hiperclorémica? En estos casos yo puedo medir el gap urinario. Y si el gap urinario, que es la expresión de la concentración de amonio en la orina, me da normal, o sea, es 0 o es positivo, eso quiere decir que el paciente puede estar perdiendo bicarbonato por el riñón, y esto puede ser secundario a una acidosis tubular renal proximal, que es el tipo 2, que es el síndrome de Fanconi, en el cual el paciente no puede recuperar el bicarbonato que se filtra libremente por el riñón,
o también a una pérdida extrarrenal como sería la diarrea o las derivaciones ureterointestinales o fístulas pancreáticas o biliares, o también cuando exista una administración excesiva de cloruro de sodio. Y cuando el GAP esté alterado, eso quiere decir que no logra excretar esos ácidos o ese amonio como corresponde, entonces podemos asociarlo a una acidosis tubular renal distal clásica, que es aquel paciente que no puede acidificar la orina, y son pacientes que tienen acidosis metabólica con orinas alcalinas, tanto este como este. Este porque pierde el bicarbonato y este porque no puede eliminar los ácidos. Este es el 1, que es el distal, que es la más común, y este es la 2, que es el proximal, que es el síndrome de Fanconi. O también puede ser la distal hiperpotasémica, que es muy rara porque todas las acidosis tubulares son hipopotasémicas, menos la distal que hiperpotasémica tipo 4, que cursa con potasio elevado e hipertensión arterial, o también en pacientes con insuficiencia renal. Y entonces yo, ¿cómo calculo el GAP? El GAP urinario, yo tengo que hacer la resta de cationes urinarios, o sea, sodio más potasio en la orina, menos el cloro urinario, que es el equivalente a lo que nosotros consideraríamos el amonio. O sea, es la manera de ver si nuestro riñón está o no acidificando bien la orina. Entonces, en el caso de una diarrea, la acidificación urinaria tendría que estar bien. El riñón funciona, el bicarbonato se perdió por otro lado. O sea, esta excreción de cloro, que es equivalente al amonio que se forma a nivel tubular, está bien. Por eso el GAP tiene que ser negativo, porque es alto la cantidad de cloro que yo voy a encontrar en la orina de este paciente con respecto a los cationes. En cambio, en el caso de la acidosis tubular renal tipo 1, que es la que no puede acidificar, ¿qué va a pasar? El anión GAP me va a dar positivo. ¿Por qué? Porque el valor del cloro va a estar bajo. Entonces acá yo puedo identificar que la causa del trastorno es renal. Para eso sirve el GAP urinario. Bueno, en cuanto a las etiologías pueden ser por origen extrarrenal, o sea, por pérdidas gastrointestinales como las diarreas y el ilio, y ¿cómo voy a tratar yo esto? Agregándole una solución salina, y en el caso de que el paciente esté en los límites de la compensación le puedo dar bicarbonato. En el ilio lo mismo, y lo voy a corregir grave con bicarbonato. Las fístulas pancreáticas y biliares hay que corregir la fístula y darle somatostatina, y en el caso grave, por supuesto, en todos dar bicarbonato. En los laxantes y la colestiramina y el cloruro de calcio hay que suspender el producto que se le está dando y darle solución salina. En las derivaciones ureterointestinales lo mismo, y a veces no se puede corregir la causa porque a veces son a partir de neovejigas fabricadas con colon. Entonces muchas veces a estos pacientes directamente se les da algo de bicarbonato vía oral, y lo mismo en los pacientes que produzcan ácido clorhídrico, o que se le esté administrando ácido clorhídrico o cloruro de amonio, entonces hay que suspenderles la administración. Ahora, hay situaciones de origen renal como las acidosis tubulares, que son alteraciones que se pueden dar, sobre todo esta en los diabéticos, y también están las hereditarias en los niños, en los cuales hay que dar bicarbonato en dosis alta, de lo contrario viven en acidosis, que les va a generar un montón de trastornos óseos y del crecimiento y formación de un montón de litiasis renales, y lo mismo
mismo en la distal, en estos pacientes que a lo mejor puede ser transitoria, es más frecuente, a veces las generan algunas drogas, otras veces algunas enfermedades como por ejemplo el lupus, y entonces se los corrige con bicarbonato o con citrato, que en este caso el hígado lo va a transformar en bicarbonato, y entonces el paciente llega a un equilibrio y no se pone tan hipocalémico. O también pacientes que tengan defecto en la miogénesis o en la insuficiencia renal, ¿no es cierto? En estos casos hay que darle quelantes del fósforo, y si la acidosis es muy importante hay que dializarlos, o también se les puede suplementar bicarbonato. En el hipoaldosteronismo, que se les da mineralocorticoides, y en la hiperpotasemia, que hay que tomar las medidas de acuerdo a la gravedad del caso, y se puede también suplementar con bicarbonato. Entonces, las acidosis metabólicas hiperclorémicas con anión GAP normal son las que en su mayoría se pueden tratar con bicarbonato. ¿Por qué? Porque en los otros casos hay que corregir las causas. En los pacientes que tienen el GAP aumentado hay que corregir la causa subyacente, como por ejemplo en el caso de la acidosis metabólica por cetoacidosis, habrá que hacer el tratamiento de la cetoacidosis. En el caso de la láctica habrá que mejorar la perfusión en el caso de que sean por shock, o en los casos de rhabdomiólisis lo mismo, mejorar esta situación. Y en todo caso, bueno, si el paciente se pone extremadamente grave, uno puede suplementar a estos pacientes con bicarbonato hasta suspender la producción de este ácido de alguna manera. Si es un renal crónico habrá que dializarlo y solucionar la causa de la producción. Pero cuando nosotros tenemos pacientes que tienen un pH menor que 7,20 o 7,10, son pacientes extremadamente graves, lo mismo que si la PCO2 es menor que entre 12 y 20 milímetros de mercurio, y lo mismo que si la concentración de bicarbonato es menor que 10, o el exceso de base que nos va a venir informado en el mismo es menos 10. Este es un paciente sumamente grave que ha llegado a los límites de la compensación. ¿Esto qué quiere decir? Que este paciente no va a poder bajar más esta presión parcial de dióxido de carbono, porque no tiene manera de aumentar la frecuencia respiratoria para seguir lavando, no tiene más reserva base, no tiene más bicarbonato, ¿no es cierto? Y por ende este es un paciente que de alguna manera, si lo vamos a dializar o no lo podemos compensar, podemos dar bicarbonato hasta solucionar la producción de ácidos, a pesar de que no es la solución del problema, pero sí es un paciente extremadamente grave que está en los límites de compensación. Bueno, muchas gracias.